quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Abre mis ojos a Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos a Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 santo,
nuestra alabanza, hoy nuevamente de parte de nuestro coro de la región. Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio nuevamente. Quiero dejarte con Vicky, que nos va a compartir una escritura para la bienvenida del día de hoy. Buenos días, hermanos. Hoy tenemos la dicha de mi hermana Vicky y su servidor compartirles una escritura para poderles dar la bienvenida. Le voy a dar lectura, está en Jeremías, capítulo 51, del 15 al 19. Dice la palabra de Dios: el Señor con su poder hizo la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió el cielo. Con voz de trueno hace rugir el agua en el cielo. Hace subir las nubes desde el extremo de la tierra, hace brillar los relámpagos en medio de la lluvia y saca el viento de donde lo tiene guardado. Necio e ignorante es todo hombre. Los ídolos defraudan al que los fabrica. Son imágenes engañosas y sin vida. Son objetos sin valor, ridículos, que el Señor en el juicio destruirá. Qué diferente es el Dios de Jacob, creador de todo lo existente. Él escogió a Israel como su propiedad. El Señor Todopoderoso, ese es su nombre. Mi hermana Vicky les va a compartir. En este pasaje, el profeta Jeremías nuevamente le recuerda al pueblo de Israel, al Dios que tienen. Un Dios con poder, un Dios sabio, un Dios con autoridad sobre todo, un Dios único, no hay más. Un Dios creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Hermano, a este mismo Dios es a quien nosotros creemos, a quien nosotros adoramos y a quien nosotros servimos. Amén. Con esta escritura quiero darte la más cordial bienvenida, nuestro hermano Alex y yo, a tu reunión virtual. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo. Dios, cuán grandeza tienes, Padre. Gracias por tenernos en consideración, Dios, hoy en este día. Gracias porque nos has permitido nuevamente reunirnos de esta forma, Dios, en estos medios. Te agradecemos, Padre, porque tienes un amor especial por todo tu pueblo, Dios. De verdad que escuchar lo que dices, lo que menciona la Biblia, Dios, es lo más grandioso que puede estar en nuestras vidas hoy presente, Padre. Ayúdanos, Dios, a que lo que hoy tenemos preparado, Padre, sea agradable primeramente a ti, Dios, y que pueda, Padre, fortalecernos espiritualmente, Dios. Gracias por nuestro increíble ministerio de alabanza, Dios. Sabemos que ponen todo su corazón, Dios. Gracias por ellos, Padre. Cuídalos mucho, Dios. Y gracias, Dios, por todos los que participamos, Dios, hoy en este servicio, Dios. Los amigos, hermanos que están escuchando, Dios. Ayúdanos a entender lo que quieres hoy de nuestras vidas, Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, Dios, agradeciéndote siempre, Padre, por todo el amor que nos tienes. Es en el nombre de Jesús que te pedimos y oramos. Amén. Amén. Y bueno, pues la clase de hoy, continuación al libro de Romanos, y nos va a compartir Gerardo. Quiero dejarte con él para que pueda predicarnos el día de hoy. Hola familia, muy buen día a todos. Espero y que sí se escucha y si me pueden confirmar que el audio está en perfectas condiciones, por favor. Sí, sí te escuchas, Gerardo. Muchas gracias, Ale. Sí, tengo el privilegio esta mañana de compartir la palabra de Dios, continuando así los versículos del libro de Romanos, de la epístola de Romanos. Hoy vamos a dar continuación al capítulo 3, no sin antes recordar lo que vimos en la clase anterior, que nos compartía nuestro hermano Alejandro, el capítulo 2 de Romanos, que nos invitaba a no juzgar, hermanos, a no juzgarnos entre nosotros, mucho menos a juzgar el mundo. Pablo también nos dejaba claro que la bondad de Dios es nuestra guía, así para el arrepentimiento y el abandono de pecado. Que también sabemos que el Señor en el capítulo
Sí, en el capítulo 2 vemos que el Señor juzgará a cada uno según lo que hayamos hecho y dará vida eterna también a los que siguen haciendo el bien. Nos hablaba también nuestro hermano Alejandro en el capítulo 2 de que el conocimiento no es el verdadero fruto, sino más bien el verdadero fruto se va cuando se ve y se va dando cuando practicamos lo que escrito está. Hoy veremos el capítulo 3, hermanos, y ese capítulo lo vamos a desglosar en 3 partes. Para ir tomando notas, vamos a ver 3 partes de este capítulo. En el primer punto vamos a ver que Dios permanece fiel. Dios, aún viendo lo que se suscita, sigue siendo fiel aún con su creación. El punto número 2, todos somos pecadores. Dios, vemos que no hace excepciones y sabemos que para Dios tampoco hay ser perfecto. Y el punto número 3, Cristo llevó nuestro castigo. Ese es el punto número 3. Es un punto que la verdad me llamó mucho la atención, un punto que es increíble el poder reflexionar en él. En todo el capítulo 3, así como en toda la epístola de Romanos, sería muy bueno que ustedes den continuación a reflexionar, ya que, como se pueden dar cuenta a través de las clases, es muy corto el tiempo en que podemos examinar todo el capítulo. Hacemos todo lo posible por poderlo hacer así, pero sí sería muy importante que ustedes a través de la semana, a través de los días, le puedan dar continuación a ese estudio, porque son cosas muy profundas las que se pueden tocar, no nada más en la epístola de Romanos, sino en toda la Biblia. Y sí, ese punto número 3, Cristo llevó nuestro castigo. Sabemos que Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ese es el punto que te digo que me llamaba mucho la atención. Vamos a continuar, no sin antes hacer una oración por la clase. Acompáñame, inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios, Padre amado que estás en el cielo, mi Señor, muchas gracias por la piedad, por la paciencia y por el amor que tuviste con nosotros, que mientras dormíamos, Padre, tú nos cuidaste y hoy nos haces volver a un nuevo día. Y nos haces volver a un nuevo día que tanto nos llena de convicción, nos llena de amor, nos llena de gozo, porque hoy es grande despertar, ver a nuestros seres amados, pero también saber que tú nos tienes preparado hoy una clase, Padre, estupenda, una clase en lo que nos vas a ministrar a cada uno de nosotros, y queremos que así sea, Padre, que esta palabra que hoy toques tú a través de mi lengua, de mi ser, que pueda ser penetrada en lo más profundo de nuestros corazones, Rey, de todos los oyentes, de todos mis hermanos, mis amigos que están reunidos, que tú puedas penetrar como esa espada de doble filo hasta lo más íntimo de nuestros tuétanos, mi Rey, y que ese mensaje pueda quedar sembrado y que así lo podamos perpetuar el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Rey, a que en este servicio no salgamos con una mente vacía. Ayúdanos a que en este servicio salgamos empapados de tu palabra, empapados de lo que hoy prediques tú, Padre. Mi Señor, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, Padre. Gracias por todos esos hombres que tú ocupaste a través de los tiempos para tú revelarle tu poder, tu amor y cada uno de tus mandatos y tus preceptos a que fueran escritos en este libro. Muchas gracias, Padre, porque sabemos que el esfuerzo que llevó contemplar esa Biblia costó sangre, sudor y lágrimas. Padre, ayúdanos a valorar tu palabra, tu enseñanza, a regocijarnos en ella, Padre. Quédate en control de los medios en los que vamos a trabajar, de las computadoras, de internet, y a todo oramos, esa gloria, el honor y agradecidos estamos, Rey, por darnos la vida, por darnos la salud y por darnos estar reunidos en esta reunión virtual. Alabado tu nombre, glorificado seas por siempre, y es en Cristo tocamos. Amén. Sí, pues les decía, va a estar dividida, hermanos, en 3 puntos. Vamos a empezar con el punto número 1. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios va a permanecer fiel a través de los tiempos. Valga la redundancia el tocar mucho este punto, pero es algo que debemos de estar marcando seguido y que es un punto que va a quedar marcado para toda nuestra vida. El hecho de lo que estamos suscitando hoy en estos tiempos. Es un tiempo difícil que
creo para todos es un tiempo muy difícil. Se están viendo muchas pérdidas, se están viendo muchos decesos de vida, decesos de trabajos, decesos de negocio. El mundo ha sido impactado muy fuertemente, mas sin en cambio hay que tener en cuenta que tenemos un Dios que permanece fiel para todos los tiempos. Vendrán cosas mejores, vendrán cosas que se puedan asimilar a lo que se está pasando hoy, pero sin duda cabe Dios va a estar en control de los tiempos. E iniciamos con el capítulo 3, versículo 1. Le voy a dar lectura, ahí la tienes en tu pantalla, la escritura, y dice: entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió el mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad. Aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice: serás tenido por justo en todo lo que dices, y saldrás vencedor cuando te juzgue. Y aquí vemos algo en la carta de Pablo a los romanos que llama mucho la atención, y creo que es algo que a través de los años y a través de los tiempos hemos perpetuado en nuestros corazones. Iniciando el versículo 1 dice: entonces, ¿qué ventajas tiene el estar circuncidados? ¿Qué ventajas tiene el ser judío? Sabemos, hermanos, que el ser judío era algo muy especial. Pero no era algo muy especial para la salvación. No era algo muy especial para que ellos fueran salvos. Hoy en día, hermanos, el ser cristiano también es algo muy especial. El ser cristiano también es algo muy especial, y es algo que nos debe de mover y de motivar siempre a ir frente a la batalla. Hoy estamos pasando por una batalla, repito, y tenemos que poner el pecho a las balas, porque tenemos la fe, en quién está situada nuestra fe. Pero eso no nos lleva a estar salvos de la situación. Algún día, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, Dios mediante lo podamos ver, no nos lleva a que tendremos el acceso a ir con Él. El ser cristiano es un gran gozo, pero lo que nos va a llevar a tener el acceso a Él son nuestras actitudes, nuestras virtudes, el cómo practicamos el Evangelio, el cómo practicamos su palabra. Aquí los romanos hacían esta pregunta: ¿qué ventajas tiene el ser judío, no? Y nosotros muchas veces podemos ir por el mundo caminando en que tenemos una gran ventaja por el ser cristiano, pero eso no nos lleva. Sí tenemos la ventaja, tenemos la palabra, tenemos el discernimiento, tenemos el gozo y la dicha de poder conectarnos con nuestro Señor Dios, con Jesús, a toda hora, a todo momento, pero no nos da la ventaja de poder ser salvos. Dice en el versículo 3, ahí lo subrayé, viene con letras más negras: ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos hayan sido infieles? Hay que tener esto siempre en mente. Dios nunca deja de ser fiel. Aquí al costado de la escritura podemos ver una imagen. No sé si recuerdes esa imagen. El pueblo de Israel, situado en sus carpas, velando y yendo hacia esa tierra prometida que Dios les había explicado que iban a llegar, mas sin en cambio ahí Dios les manda una manada de pichones, porque el pueblo de Israel se había cansado por ese alimento venido del cielo que era el maná, y ahora estaban exigiendo carne, querían carne para alimentarse. Dios, en su obra maravillosa, Dios en su bondad, en su gracia, les hace que vuelen esos pichones a 1 metro de distancia para que ellos puedan cazar y comer. ¿Por qué esta escritura, hermanos? Porque Dios nunca dejó de ser fiel con el pueblo de Israel. Si tú has leído el inicio, el comienzo, Dios nunca se apartó del pueblo de Israel, nunca apartó la mirada. Aun cuando ellos estaban a punto de entrar en la tierra prometida, por su injusticia, por sus malos comportamientos, Dios hace exclusividad de que solamente los primogénitos
de menos de 20 años son los que iban a ingresar a la tierra prometida. Mas sin en cambio, todos aquellos que habían pasado el proceso de ir por varias tierras, de pelear las batallas y de ir sufriendo escasez, por su misma injusticia, iban a quedar desterrados. Pero ojo aquí, Dios nunca dejó de ser fiel. Dios nunca dejó de cumplir su palabra. Él les prometió la tierra prometida y ahí llegó el pueblo de Israel. No llegaron los que se rebelaron, mas Él sí siguió cumpliendo su promesa. Él siguió llevando a cabo su plan. Es algo que debemos de tener bien situado en nuestra mente, hermanos, en que a pesar de que los tiempos sean difíciles, Dios nunca va a dejar de llevar a cabo su plan. Su plan sigue. Y recordemos que son planes, dice Jeremías, recordemos que son planes para nuestro bien y no para nuestro mal. Planes a fin de darnos un futuro lleno de esperanzas. ¿Quién lo afirma? Nuestro Dios. Y no hay mejor quien lo afirme más que Él. Continuemos. Un discernimiento erróneo. Aquí vamos a entrar en una parte, hermanos, que es muy clave para nuestra formación espiritual, para todo lo que va a revelar nuestro entorno, nuestro relieve y todo lo que vamos a expresar. Un discernimiento erróneo. El versículo 5 del capítulo 3 nos dice: pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen. Y aquí vemos cómo podemos velar, porque muchas veces podemos confundir ese mensaje que vienen en las escrituras, o muchas veces el que escuchamos todos los martes, todos los domingos, lo podemos confundir y podemos basarnos en nuestras ideas erróneas. Podemos hacer y decir nosotros, más bien podemos usar la gracia de Dios para cobijar nuestro pecado. Y desafortunadamente, muchas veces, te lo digo yo en primera persona, he pasado con eso. Muchas veces batallamos. Antes de cuando me estaban compartiendo los estudios, cuando me compartían de la palabra, muchas veces yo tomaba las escrituras a mi forma y las hacía a mi maniobra y con ello cobijaba mi forma errónea de pensar. Y es algo que por los tiempos nos puede estar sucediendo. La gracia de Dios y lo que nos ha dejado escrito, recordemos nuevamente, voy a hacer mucho énfasis en la escritura de Jeremías. Tiene planes para nuestro bien y no para nuestro mal. Esa gracia es para nuestro bien, a fin de darnos un futuro lleno de esperanza y una vida llena de confort. Es lo que nos hace el practicar la palabra de Dios. Mas sin en cambio, si nosotros cobijamos nuestro pecado con lo que viene escrito en la Biblia y transformamos y transcriversamos las escrituras, va a ser un término de nuestra vida espiritual malo. Va a ser un declive y una caída fuerte lo que vamos a llegar a experimentar. Recordemos, el tiempo de Dios es perfecto. No pueden pasar cosas por sí solas. No podemos nosotros acelerar y decir, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? Les comparto, yo algún día, al parecer también, ya les había mencionado esto, ya toda mi familia había sido conversa, por la gracia de Dios, y algún día estaba platicando yo con mi cuñado Jorge, en una fiesta. Yo ya estaba algo tomado, y le hacía ver, ¿sabes qué? Yo no sé, pero mi lucha está haciendo este pecado, el hecho de la bebida, pero
pues es lo que no me deja seguir en el camino con Dios, es lo que no me deja estar agarrado de su mano, pero pues estoy luchando la batalla. Y no es cierto, hermanos, no era cierto eso que yo le decía a mi cuñado, porque la realidad es que yo me estaba dejando llevar por el pecado. Y muchas veces vemos las escrituras que nos dicen de las luchas y contra los poderes con los que luchamos, y las arraigamos y decimos estamos luchando, cuando sin embargo ni siquiera nos hemos subido a la plataforma a pelear esa batalla, ni siquiera estamos haciendo el mínimo esfuerzo por redoblar esos espíritus que nos están martirizando. Y es algo que vamos transcriversando, es un ejemplo nada más, el cual yo les pongo, pero es algo que netamente viene pasando con los seres humanos, viene pasando con nosotros los que conocemos la palabra, y muchas veces tenemos miles de batallas a nuestro alrededor, pero pocas veces las enfrentamos, pocas veces tratamos de derribar esos gigantes en la batalla, y es algo que debemos de estar haciendo continuamente. Por ahí, otra manera de también ver las cosas. En algún tiempo estuve suscitando en un curso, ustedes ya saben, y en este curso trataba de muchas veces dejar tus cargas en esa reunión. Y dejar tus cargas lo quiero conllevar a dejar el pecado que tú habías cometido esa semana. Sin duda cabe unos tiempos muy fenomenales, aprendí mucho y aprendí a ver que el pecado lo cargamos todos. Que el pecado pesa mucho y que hay muchas veces que nos hace una gran sombra que nos deja revelar nuestra luz, que no nos deja revelar nuestra luz. Mas sin en cambio aprendí que el pecado, cuando lo revelamos, ayudamos a que otros puedan cargar nuestras cargas. Velamos porque otros puedan cargar nuestras cargas y nosotros ayudar a cargar las otras cargas de los demás. No sé si me explique, pero hubo algo que así me prendió el foco y que me llamó la atención. Un hombre que siempre se sentaba y que compartir las cargas hacía notar que él no luchaba con nada. Y que él simplemente nos daba como una instrucción, y hay veces que hasta se notaba como medio molesto porque nos decía que cómo podía ser posible, pero él nos hacía ver que él no tenía batallas, que él no tenía gigantes, que él no tenía por qué subirse a ninguna plataforma porque no había lucha que pelear. Sin en cambio, hermanos, aquí lo hemos notado en la escritura, cuando nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, hay que tener cuidado, porque ese es el peor gigante al que podamos enfrentar. La negación de pecado es lo que nos puede destruir lo más pronto que sea posible. Y nosotros podemos decir, ¿cómo crees? Pues si podemos conocer a personas que puedan llevar tantos años en la fe, llevar quizás 15, quizás 20 años en la fe, y decir, este hermano, quizás se me nota la forma en que tú me comentas esto. Pero la destrucción, hermanos, no se nota de cuando hemos dejado de asistir a la iglesia, cuando hemos dejado de asistir a las reuniones. Se nota porque hemos estado fríos y lo único que llega a las reuniones son un saco, un pantalón y unos zapatos. Los únicos que ocupan el lugar es nuestra ropa, pero el espíritu se ha perdido. Entonces, algo muy especial que debemos de aprender a esto. Amigo, tú también que estás escuchando, amigo, amiga, el hecho de que nosotros hayamos entendido cosas distintas en el mundo, que nos hayan revelado que existe un Dios y que existen más personajes a los que se le hay que pedir de tal forma, es una manera errónea de indagar para llegar a la gracia de Dios. No hay mejor manera que estudiar las escrituras, y quizás muchas veces vas a ver mensajes a través del internet o puedas asistir a prédicas normalmente, ya sea domingos, sábados, a reuniones donde te prediquen la palabra, pero no hay mejor manera de saber lo que Dios tiene preparado para ti que el que tú agarres la Biblia y te enfoques en hacer un estudio perpetuo y perfecto, que no nada más te quedes con lo que está escrito, porque la revelación que viene en el libro de la Biblia
es muy grande, tan grande que se han hecho desgloses de otros libros para darnos una mejor explicación y un mejor entendimiento a nosotros. Entonces, ¿cuál realmente está siendo nuestro alimento espiritual? Esa es la pregunta. ¿Cuál realmente está siendo nuestro alimento espiritual? Dejamos que se nos alimente en las clases. Cada que agarramos nuestra Biblia y hacemos un estudio, dejamos que se nos alimente en el discipulado. Es algo que hay que estar valorando mucho. ¿Qué está siendo mi alimento espiritual a diario? Hoy necesitamos ese alimento sólido, gozarnos. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo los unos a los otros. Los estudiosos a menudo tenían que aclarar cuando sus enseñanzas eran desviadas. ¿Por qué? Porque aquí Pablo, al último versículo, en el versículo dice, esto precisamente lo que algunos dicen para desacreditarme, dicen que yo lo enseño, pero tales cosas, tales personas merecen la condenación. Ese es el discernimiento erróneo que luego le podamos dar a las escrituras. Todos somos pecadores, el punto número 2. ¿Qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el poder del pecado. Versículo 10 dice, pues las escrituras dicen, no hay ninguno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ojo aquí las letras rojas, Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es una mentira, sus labios esconden veneno de víbora, y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre, destrucción y miseria. Hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ellas, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque nadie podrá decir y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. La ley solamente nos sirve para hacernos saber, hermanos, que somos pecadores. El testimonio que te daba de este curso en el que conocí a este hermano, no estaba haciendo efecto la ley o no se estaba llevando a cabo la ley porque no se veía una negación, no se veía una aceptación del pecado. Y es algo que debemos de tener siempre en mente, que somos pecadores y que nunca más vamos a ser más que otros. Todos fuimos recogidos, Dios nos tendió la mano para levantarnos y fue por gracia. Y recuerda que debemos de ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, que por gracia se entregó por nosotros, y esa misma gracia la debemos de entregar por las personas que están involucradas en pecado, que el pecado no las deja avanzar, que el pecado no les deja aceptar a Cristo en sus vidas, como me pasó a mí al principio. Dice el versículo 9, ¿qué pues tenemos nosotros los judíos alguna ventaja? Ya vimos que no hay ventajas, hermanos. Ya vimos que sí tenemos ventajas, más que el hecho de que tengamos la palabra, el discernimiento, la oración. Pero la ventaja para la salvación, no. Eso no se nos ha dado. Eso solamente se gana con impulso, con el hecho de predicar la palabra, no solamente con lengua, no solamente con labios, sino con hechos. Recordemos lo que Jesús les hacía ver a los fariseos: ustedes me adoran con sus labios, pero su corazón está muy, muy lejos de mí. Algo que vemos en el versículo 13 y al inicio del 14, que les decía, vamos a hacer énfasis ahí: su garganta, su lengua, sus labios están llenos de mentiras. Antes, aquí para hacer énfasis, antes los maestros judíos enfatizaban en el impulso al mal, haciendo referencia a la debilidad de pecado, semejándola con la forma en que pecábamos en el cuerpo. Un ejemplo aquí, para explicarme mejor. Aquí estamos hablando de la garganta, la lengua, los labios y la boca.
nos lleva a que a que el pueblo de Roma, la ciudad de Roma, pecaban verbalmente con la boca, ya que la iglesia cristiana en Roma se quejaban muy continuamente de unos a otros. Lo vimos en el capítulo 2, que los invitaba Pablo a través de la carta a no juzgar. Y más referencias de esto, de que cómo pecaban al estarse juzgando unos a otros, lo vamos a tener en el capítulo 14, Dios mediante que lo veamos después de un par de semanas. Pero es por eso que enfatiza aquí. Y pienso que era una de las debilidades más profundas de Roma, el hecho de que se estaban comiendo unos a otros. Y es por eso que Pablo enfatiza aquí y hace ver ese tipo de palabras, esa conjugación de verbos. Y el versículo 18, jamás tienen presentes que hay que temer a Dios. Y es algo que debemos de hoy nosotros los cristianos, nosotros los discípulos, tener ese entendimiento del temer a Dios. Que no sea la convicción, hermanos, que por tiempos difíciles no actuemos como aquella esposa de Job que decía, ¿por qué le decía a su esposo, ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Cuando Job estaba pasando ese tiempo de aflicción. Debemos de tener en claro que Dios se invierte con nosotros cuando con más fervor le oramos. Es algo, hermanos, que no hay que dejar de lado, es algo que hay que estar siempre perpetuando en nuestros días. Y algo que no es bueno y que nos deja aquí claro que todos somos pecadores, pero sobre todo algo que hay que enfatizar son esas letras rojas. El hecho de estar juzgando, el hecho de que ahorita quizás hay hermanos débiles en que no se puedan reunir, en que se sientan quizás alejados del pueblo de Cristo Jesús y que sientan ese remordimiento en su corazón. Es algo que no hay que parar y que en vez de juzgar hay que actuar. 100% es mejor la acción que el juzgar a otros. Dios pide de ti la acción. Aquí Pablo les hacía ver que lo bueno no era juzgar, que lo bueno Dios los iba no a juzgar, sino a tener una acción contraproducente a eso. Capítulo 21. Versículo 21. Pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y eso lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justo a todos los que creen. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó en Jesucristo. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonándonos los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está, lo es también de todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe, sin tomar en cuenta o no si están circuncidados. Entonces, con la fe, ¿le quitamos el valor a la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley. Una escritura que te decía ya cuando entrábamos a este punto, es una escritura muy profunda, que también si no la hacemos notar y no la hacemos valer en un estudio profundizado, con un gran contexto, podemos extraviarnos de esa escritura y la podemos malinterpretar. Aquí Pablo nos está haciendo ver que la ley no nos hace justos, pero porque ellos tenían por ley el ser circuncidados y que eso era lo que los iba a llevar a ser salvos.
mas no nos interpreta que no hay que seguir la palabra de Dios. Una fe muerta con obras no es válida para nuestro Señor. Y obras muertas con una fe reavivada no es válida para nuestro Dios. Tiene que haber una fe ferviente, con obras fervientes. Todo en acción nuevamente es lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos hace justos por la fe. Algo que veíamos en el versículo 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? Amigo que nos escuchas, ese Dios es Dios para todos. Y no es un Dios que solamente ahorita esté velando solamente por su pueblo cristiano. No es un Dios que solamente veló por el pueblo judío y siga velando por ellos y por nosotros. Es un Dios que quiere velar por ti. Es un Dios que te espera y que te está tendiendo la mano, ahí como puedes notar en la escritura, y que te dice, ven a mí. Dice el versículo 30, pues no hay más que un Dios. Muchas veces la cultura en el mundo nos va a llevar a querer saber qué nos puede ofrecer los demás dioses que podemos notar en imágenes. Son inexistentes. El verdadero Dios que viene en las escrituras, al Dios que se adora, es el Dios que te está esperando y que te tiende la mano. Lo varía así, dice el versículo 26, porque Él es paciente. Él quería mostrar en todo tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Qué tan grande está siendo la justicia hoy en día? ¿La estamos practicando? Sabemos que Dios es justo. La justicia de Jesús fue revelada en una cruz. Y esa justicia es revelada para todos. Pero la estamos ofreciendo a la gente que no la conoce. Y el versículo 28 dice, así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Un hombre se ve que es justo cuando Dios lo hace justo, y Dios lo hace justo cuando ese hombre es obediente, hermanos. Esta escritura me lleva a 16, no quise dejar de pasar desapercibida pasarla. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para terminar, hermanos, conclusiones, rindámonos a la bondad de Dios. Esa bondad que es su palabra. La bondad de Dios no nada más son sus promesas, sino también son sus mandatos y sus decretos para cada uno de nosotros. Aceptemos todo lo que nos comparten, arriba de un púlpito, a través de un mensaje, a través de un video, y hagámoslo nuestro. Recordemos que sus planes son para nuestro bien y no para nuestro mal, algo que veíamos. El versículo 7 de Corintios es algo que nunca debemos de olvidar, pues vivimos por lo que creemos, no por lo que vemos. Recuerda a este discípulo Tomás que decía que él, hasta no meter su mano en su llaga de Jesús, iba a creer. Jesús, con mucho amor, le hace ver que por fe debe de vivir el cristiano. El aprobarnos unos a otros, el aprobarnos a nosotros mismos, nos traerá buenos dividendos. Permite que sea Dios el que te apruebe a través de su palabra. El aprobarnos a nosotros mismos no nos traerá buenos dividendos. Si nosotros nos aprobamos con las escrituras, si nosotros hacemos nuestra valoración y no dejamos que las escrituras, que nuestro discipulado nos valore, puede ser una caída estrepitosa. Permite que Dios, a través del discipulado, a través de las clases, a través de tu estudio profundizado, sea el que te apruebe a través de su palabra. Recuerda, la palabra de Dios es la única verdad. La palabra de Dios es la única verdad, pero una verdad que necesita acción. Una verdad que necesita acción de parte tuya y acción de parte mía. Acción de todos, hermanos, para hacer la veracidad de todo el mundo. Esto es lo que te quiero compartir, espero te sirva y a Dios sea la gloria. Muchas gracias, Gera. Vamos a dar paso nuevamente a Vicky y a Alex, que nos van a compartir una escritura para poder tomar de nuestra Santa Cena. ¿Qué tal, hermanos? Para tomar nuestra Santa Cena, vamos a compartir una
que está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Te la comparto, hermano. Dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado, aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Mi hermana les va a compartir. Dice aquí, Cristo, nuestro abogado. Imagínate la siguiente escena, hermano. El pecador entra al tribunal de justicia. Está el juez, el abogado y el acusador. Dice el acusador, está aquí porque es inmoral a través de relaciones prohibidas, de videos, películas, novelas, etc. También es orgulloso, cree que no necesita reunirse, no necesita discipulado, no necesita la iglesia. También es perezoso, no quiere orar, no lee la Biblia, se cree autosuficiente. Es idólatra, porque aunque quiere servir, no puede por su esposo, o por su hijo, o por su trabajo. Primero cualquier cosa, después Dios. Y también es ladrón, defrauda la confianza del patrón, o se presta para hacer transacciones malavidas. Entonces, el juez le dice al pecador, recibirás el castigo que te mereces con toda la ira de Dios. Interviene el abogado y se dirige al juez. No es culpable. Yo ya pagué para que sus pecados fueran perdonados. Cuando morí en la cruz, en ese momento recibí toda la ira de Dios y castigo que el pecador pudiera merecer. Fui angustiado, maldecido, separado y abandonado de mi Padre, por amor al pecador. Por favor, déjalo libre. Enseguida, volteó su mirada llena de amor y misericordia al pecador y le dice, tus pecados son perdonados. Ve y no peques más. ¿Cómo reaccionarías tú, hermano, ante tal intervención de tu abogado? Es decir, ante el inmerecido e incondicionable amor de nuestro Señor Jesucristo. 1. Simplemente podríamos esconder nuestras cabezas en un hoyo y pretender que eso nunca pasó. Es decir, nos escondemos del desafío de la cruz y de la vida de sacrificio a la que nos llama y no hacemos ningún cambio. 2. Nos ponemos como espectadores ante la cruz con brazos cruzados y no nos importa tal sacrificio. ¿Nos autojustificamos por nuestros actos? 3. Nos reunimos, recurrimos a los pies de Jesús con devoción y agradecimiento y nos comprometemos a esforzarnos, a obligarnos y responder con el deseo de sacrificarlo todo para no pecar más. Termino leyendo el versículo 5 y 6 que dice, en cambio, el que hace caso de su palabra ha llegado a amarle perfectamente y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe de vivir como vivió Jesucristo. Amén. Por favor, inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Dios, por este momento que nos has permitido escuchar de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por ese sacrificio que mencionan las Escrituras, Dios. Sabemos que fundamenta nuestra vida cristiana, Dios. Ayúdanos, Padre, a comprender ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, por nuestro pecado, Dios. Límpianos, Padre, con esa sangre derramada. Bendice mucho, Padre, el pan, el jugo, que representan ese hecho histórico para nosotros, Dios, ese hecho de amor, Padre, que hizo nuestro Señor Jesús. Bendice mucho, Padre, lo que hemos escuchado, que, Padre, haga cambiar nuestra forma de vivir, Dios, nuestros actos, Padre, pero sobre todo, Dios, que nos ayude a limpiar nuestros pecados, Dios, y que nos ayude a
no volver a cometer los mismos errores de siempre, Dios. Bendito y alabado seas, Dios, es en el nombre de Jesús que te pedimos y oramos. Amén. Hermanos, vamos a poner una alabanza. Si se corta el enlace, nos volvemos a conectar. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, modélame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Alex, muchas gracias. Vicky, a todos los hermanos que participaron hoy en nuestro servicio. Gracias, Gerardo, por la clase que nos compartiste, la prédica. Muchas gracias también a nuestro Ministerio de Alabanza, a Lázaro, Yasmín, Damaris, José, ahí vimos también ahora a Elia, Ivonne. Muchas gracias a todos. Hermanos, para terminar quiero compartirte los anuncios, pues son breves. Es el primero que pues recordarte, tenemos nuestro servicio este martes a las 7:30. Hermanos, sigamos orando por toda esta situación mundial en nuestro país, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros hermanos en la fe, en cada región, en cada lugar donde se reúnen y están pasando por diferentes necesidades, además de la salud. Creo es de las más importantes, también económicas, laborales, emocionales. Hermanos, estemos orando, invitarlos a que no dejemos de hacerlo, a pesar de que hubo un plan para hombres, orar todos los viernes, sigamos haciéndolo como región, hermanos, que como región sigamos orando, que no lo dejemos de hacer, que te organices con tu charla para que estemos orando, continuemos orando por todas estas necesidades. Comentarte, hermanos, a partir de una encuesta que se te proporcionó, que se te hizo llegar,
y no nada más aquí, en toda la iglesia, en la Ciudad de México y los alrededores, pues fue enfocada a saber tu opinión acerca de esta serie de videos que se nos han hecho llegar por parte de nuestros hermanos ministros internos en nuestra iglesia, y pues en base a esta encuesta se notó la gran ayuda que han sido estos videos. Yo creo que tú estarás de acuerdo con eso, y también anunciarte que va a haber una nueva serie de videos a partir del día de mañana, para que también procuremos no solamente que cuando nos llegue los veamos, que podamos profundizar en ellos. Son videos cortos, sino que también los podamos compartir. Amén. Los podamos hacer llegar a nuestros hermanos en la región. Gracias, hermanos, eso es todo. Pues muy buen día a todos, muy buen domingo. Espero que podamos disfrutar de este día de la mejor manera, dando siempre gloria a nuestro Dios. Gracias a todos y hasta pronto.